Buenas tardes, compañeros, licenciados. Estamos acá realizando el video sobre el proyecto del seminario, para el cual se encuentra su servidor, Eric Eduardo Escobedo Argueta, y Brian Arrizas Godínez. Y el director del establecimiento que nos acompaña, Jonathan Castillo, ¿no? Mucho gusto, profesor Jonathan. Para empezar, también nos podría dar la dirección exacta del instituto. Pues aquí nos encontramos en Caserío Colpech, que es la aldea Chicol del municipio de Santa Bárbara. Bien, muchas gracias. Dice que nosotros estamos realizando un proyecto en el seminario, para lo cual nos pidieron realizar una pequeña entrevista y pues tenemos unos cuestionamientos para usted. Para empezar, la primera sería: en el plantel educativo, ¿cómo ha afectado la crisis económica por el COVID-19? Bueno, buenas tardes cada uno. Pues la primera pregunta, pues a todos nos ha afectado, inclusive a los estudiantes. Pero aquí en el municipio algo que se ve es que la cuestión económica es muy baja. Los jóvenes que vienen acá a veces no tienen el recurso. Lo que nos afectó mucho de la pandemia fue que los jóvenes no tenían el internet, no tenían el recurso para recibir clases a distancia. Entonces ese fue uno de los puntos claves de que costó para nosotros como docentes como para ellos como estudiantes que no tenían ese recurso. En ese sentido dificultó las clases a distancia. Por lo mismo aquí en el municipio se trabajan con guías de autoaprendizajes municipales. Muchas gracias. Otra de las preguntas sería: debido a la crisis económica, ¿cómo afectó la deserción o el abandono escolar, que sería en este caso, en el plantel educativo? Exacto. La matrícula aquí ha sido alta, la matrícula estudiantil ha sido alta, pero desde el 2020, desde que empezó la pandemia, pues lastimosamente muchos jóvenes se retiraron porque tenían miedo a la pandemia, otros que por motivos del recurso económico, como se quería trabajar o se trabajaba a distancia, entonces no tenían el recurso y por lo tanto se fueron retirando del instituto. Entonces afectó bastante eso de la deserción escolar. Muchas gracias. Otra de las preguntas sería: ¿qué considera usted que fue el efecto secundario que dejó la pandemia en el plantel educativo? El efecto secundario pues es en el proceso que ellos llevaban en la escuela, ya que no traen los contenidos que deberían aprender, las competencias que ellos tendrían que tener en primaria, pues no las traen hacia el nivel básico. Entonces sí afectó en su rendimiento escolar en ese sentido. Gracias, y seguimos con las preguntas. La siguiente es: ¿cómo fue el impacto que tuvo la crisis económica por el COVID-19 en el desarrollo emocional de los jóvenes? El desarrollo emocional, pues muchos jóvenes pues a veces lo tomaban de burla, entonces no creían. Hay otros que sí les afectó bastante, ya que perdieron algunos familiares por la pandemia, entonces emocionalmente quedaron mal. Inclusive el Ministerio de Educación pues también nos mandaron guías para el proceso emocional de cada joven. Entonces también teníamos que aplicar algunas técnicas, cómo aplicar o cómo enseñar con los jóvenes y cómo platicar de esos temas emocionalmente de ellos. La siguiente es: ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno ante esta situación? Lamentablemente no tan favorable como uno quisiera. Aquí en el instituto, pues lo único que mandó el Ministerio de Educación fueron guías de aprendizaje y algunos módulos que nosotros teníamos que aplicar, como decía anteriormente, como emocionalmente, cómo íbamos a tratar al joven, al estudiante. Actualmente el beneficio que trae el gobierno es que nos da el programa de alimentación y eso nos ha ido fortaleciendo para que el estudiante siga estudiando. Porque aquí lo que sucede es que se van a Estados Unidos. Normalmente aquí los jóvenes que entran al medio año se van. Normalmente dicen que solo que pase la época de calor y nos vamos a Estados Unidos y ya no siguen estudiando. Otro problema aquí es que como van a cortar café,
Entonces ya vienen hasta ahorita en abril, por ejemplo, algunos jóvenes. Pero el Ministerio de Educación pues no le pone tanto enfoque a esas situaciones. Sí hacen sus programas, pero no es la gran ayuda que se tendría que tener. Muy bien, gracias. La última es, en caso de llegar a realizar un protocolo, no un proyecto, ¿cuál sería la necesidad? Un proyecto aquí, bueno, pues creo que no solo aquí, sino que en todos los institutos padecemos algo ahorita que como hasta este año fue que tenemos el programa de alimentación, es nuestro primer año entregando alimentación, entonces por el momento entregamos bolsas de alimentación. Más adelante vamos a tener la necesidad de cocinar aquí en el instituto, pero a nivel nacional son muy raros los institutos y diversificados que tienen alguna cocina. En nuestro caso no proporcionamos con cocina o implementos de cocina, entonces aquí al realizarse un proyecto pues podría ser una cocina o podría ser implementos de cocina, que sería de gran ayuda para cocinar, digamos, la alimentación de los jóvenes. Eso sería un buen proyecto, no solo aquí, como les digo, sino que a nivel departamental se necesitan muchos institutos, se necesitan eso, ya una cocina o implementos de cocina, que normalmente no la tiene el instituto. Te le agradecemos mucho de su tiempo. Igual, siempre vamos a estar en comunicación. Si en dado caso, nosotros llevaremos la propuesta y ya nuestro docente tomará la decisión y lo trabajaremos como grupo de seminario también. De todas formas, les agradecemos por la oportunidad y por el tiempo y también por tomarnos en cuenta. Muchas gracias.